cómo lograr trabajar desde casa y ser productivos, incluso si tenemos hijos, incluso si tenemos una familia a cargo. La respuesta base con la que queremos empezar es que no se puede. Cualquier persona que tiene hijos sabe que hay que saber elegir las batallas. ¿En qué me quiero enganchar en qué momento? Y el espacio de trabajo bien diseñado a lo que te ayude a reducir la cantidad de batallas que hay que luchar. El trabajo activo de diseñarlo. Y esto aplica para cualquier espacio de trabajo que tengamos disponible, pero también aplica a decisiones que tomamos familiarmente. $5 por mes, puesto en el contexto de cuánto aumenta mi productividad. No tiene sentido. Es una inversión muy simple de hacer. ¿Cuánto va a impactar en mi productividad esto? ¿Cuánto valen esas horas? Y a partir de ahí, si la inversión cierra o no. Creo que para quienes somos padres y emprendemos, siempre hay un valor muy alto en las horas. Porque tus horas son o las que generan crecimiento en el negocio o son las horas de lo más importante que le puedes dar a tus hijos, que es tu tiempo. Y una cosa no limita a la otra. Yo no voy a trabajar peor porque estén mis hijas jugando en el living y mis hijas no tienen que hacer silencio o limitar su juego porque yo esté trabajando. Cuando nos pasa esto de que por no tenerlo bien diseñado terminamos cruzándonos, nos genera mucho estrés, nos genera malestar y hace que nos sintamos en deuda con el trabajo o estresados por los pendientes y que no disfrutemos de estar con nuestros hijos, por ejemplo. No les sirve a nadie. Entonces ahí tenemos esto de acuerdos familiares, organización familiar, rutinas que nos permitan conciliar el puedo trabajar en casa sin que eso afecte mis otros roles. ¿Te pasa que trabajar desde casa parece un caos y te gustaría que todo fluya para vos y para tu familia? Quizás tener un espacio de trabajo funcional, rutinas claras, acuerdos que realmente te permitan avanzar sin sentir culpa cuando estás trabajando y pudiéndote desconectar cuando dejas de trabajar. ¿Qué pasa si te digo que con algunos ajustes simples podés sostener tu productividad sin perder la cabeza y sin sacrificar el tiempo de calidad con tu familia, con tus hijos? Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com y hoy estamos en el episodio 577, donde vamos a contestar estas preguntas que hablamos recién y muchas otras más. Vamos a explorar cómo podemos diseñar un espacio de trabajo en casa, cuál es la mejor manera de establecer acuerdos familiares claros y cómo podemos empezar a crear rutinas mínimas que nos permitan sostener el equilibrio entre el trabajo y la familia. Vamos a compartir todo desde un punto de vista muy práctico, desde nuestra experiencia. Vamos a ver estrategias concretas, ejemplos prácticos y pequeños hábitos que, si los aplicamos de forma constante, pueden transformar completamente tu día a día. Te pueden ayudar a reducir la carga mental al mismo tiempo que avanzas mejor en tus proyectos sin descuidar lo esencial, sin descuidar lo importante. Mi nombre es Matías Salom. Hoy, para cubrir este episodio, estoy acompañado por Lu. Lu, bienvenida. Hola Mati, muchas gracias. Si querés acompañarnos en el día a día, ver el detrás de escena y recibir contenido adicional que no mostramos en el podcast, puedes seguirnos en Instagram. Búscanos como Superhábitos y hace clic en seguir para no perderte nada. Es un gusto tenerte acá, no solo porque sos una persona que sabe mucho de estos temas, sino porque nos ha tocado, como además de socios, somos pareja, nos ha tocado diseñar mucho de esto para nosotros en casa, con ese desafío extra de no solo trabajar desde casa, sino también trabajar los dos juntos desde casa, lo cual genera también como una capa extra de complejidad cuando de repente hay que hacer una reunión y no nos podemos cubrir mutuamente porque los dos tenemos que estar exactamente en la misma reunión. Entonces, bueno, pensaba justo en estos días que llevamos 10 años de oficina en casa juntos y vamos hacia los 5 años de oficina en casa juntos con niño en casa, niña en casa. Exacto. Así que hay un poco de experiencias ahí. Sí. De vuelta, entonces, el tema que vamos a ver hoy es cómo lograr trabajar desde casa y ser productivos, incluso si tenemos hijos, incluso si tenemos una familia a cargo. La respuesta base con la que queremos empezar es que no se puede. Bien. Habiendo pasado el momento del Esto chiste. es para que vean que preparamos los podcasts. Exactamente, sí. Si no, preparado. no podría tener esta canción lista con tanta anticipación. Bien, Lu, vamos a meternos un poco con el orden o los bloques que mencionamos recién en la introducción. Dijimos primero que nada el espacio físico. Y acá voy a hacer una analogía que probablemente es una mala analogía, pero que sirve. Y es, cuando uno adopta un perro o un perro llega a tu casa y
te sentás a estudiar sobre entrenamiento para perros, una de las primeras cosas que te dicen es, sí, buenísimo, trata de entrenarlo, pero siempre que puedas lograr que el espacio físico fomente una conducta, trata de hacer eso primero. De manera tal de que el trabajo de entrenamiento lo puedas reducir a aquellas cosas que el espacio físico no puede limitar, ¿no? Entonces, si vos limitás, mientras estás en el proceso de diseñar los hábitos y de entrenar a tu perro y de lograr, si logras limitar el acceso a cosas que el perro no tiene que agarrar, que son peligrosas, que no se pueden romper, tu vida es mucho, mucho más fácil. Con el tema de hábitos de trabajo en familia, esta regla se aplica también. Sé que suena mal decirlo de esa forma, pero la realidad es que sí podemos trabajar en nuestra capacidad para concentrarnos cuando estamos trabajando, incluso si hay caos a nuestro alrededor. Sí, podemos tratar de lograr desarrollar en nuestros hijos un sentido del respeto por el trabajo que realizamos y una claridad sobre que cuando estoy haciendo una reunión es bueno que no me interrumpan. Todo eso se puede, pero toma tiempo y cuesta. Y una cosa que cualquier persona que tiene hijos sabe es que hay que saber elegir las batallas, ¿no? Hay que saber en qué me quiero enganchar en qué momento. Y el espacio de trabajo bien diseñado a lo que te ayude es a reducir la cantidad de batallas que hay que luchar, ¿no? Cuando yo tengo, por ejemplo, una oficina que está apartada del caos de casa, para mí es más fácil concentrarme. Para los demás es más fácil no interrumpirme. Si yo tengo en esa oficina unos auriculares que aíslan un poco el sonido, y eso se vuelve el doble de fácil para mí. Y no requiere, ni de parte de los demás, ni de parte mía, un trabajo constante extra. Batallas, lo vamos a hablar en un rato con el tema de las rutinas, va a haber, seguro, cosas que trabajar va a haber seguro, pero siempre el espacio de trabajo lo que nos da es muchas victorias sin tener que estar peleándolas de alguna manera de forma cotidiana. Creo que ahí está el punto 1 que mencionaste que es clave en esto de los espacios de trabajo, que es el trabajo activo de diseñarlo, ¿no? Y esto aplica para cualquier espacio de trabajo que tengamos disponible, pero también aplica a decisiones que tomamos familiarmente, ¿no? Voy a dar ahora unos ejemplos personales, pero puede ser que tengas una habitación extra en tu casa dedicada a que la puedas transformar en oficina, puede ser que no la tengas, y hemos hablado mucho de esto, de bueno, cómo hacer para generarte espacios en casa que cumplan con todos estos requisitos de poder trabajar enfocado, poder diferenciar los espacios familiares de los de trabajo, incluso si no tenés toda la infraestructura perfecta o una construcción aparte en el patio de mi casa que es la oficina, ¿no? Puede haber, o sea, hay un rango que es nuestro sueño, no lo tenemos, es nuestro sueño futuro. El sueño de todo emprendedor independiente, creo. Hay un rango muy grande, un abanico muy grande de opciones de cómo se puede ver y cuál puede ser ese espacio de trabajo y de tamaños, de formas, de ubicaciones, de posibilidades. Entonces, para las posibilidades de cada uno se pueden aplicar estas reglas, pero creo que el punto 1, que si podemos lograrlo es lo mejor que podemos hacer y es una gran inversión, es diferenciar el espacio. Entonces, tratar de, si podemos, obviamente, o hacer el esfuerzo o priorizarlo por sobre otras cosas, tener un espacio, digámosle una habitación separada de otros espacios comunes de la casa para poder destinarlo a oficina. Nosotros hemos pasado con Mati por múltiples variantes de oficina. Cuando vivíamos solos era un espacio común, porque es más fácil cuando somos 2 adultos coordinarnos y demás, cuando tenemos llamadas, clases, trabajo en simultáneo, evolucionando a tener niños o a otras cosas, no sé, el estudio del podcast, tener los dos que hacer llamadas en simultáneo. Bueno, tenemos que ir como reinventándonos y hemos pasado por muchas variantes. Entonces se puede, ¿no? O sea, lo hemos hecho de lo más simple a lo que estamos hoy por ahí, que es la versión más compleja o más completa quizás hasta ahora, pero se pueden hacer un montón de variantes. Creo que la clave número 1 es intentar, dentro de lo posible, diferenciar. Y cuando digo dentro de lo posible y hacer el esfuerzo si se puede y priorizarlo como inversión, nosotros hemos tomado decisiones de qué casa alquilar, por ejemplo, ¿no? O sea, decisiones de voy a priorizar en elegir una casa para alquilar que tenga un espacio para la oficina por sobre otras cosas, ¿no? O voy a priorizar ese gasto / inversión por sobre otros, porque para nosotros, bueno, era importante y creemos que es importante para el foco, para poder generar resultados, para poder disfrutar de la rutina de trabajo y de la familia. Entonces, ese creo que es como el punto 1, intentar dentro de todas las posibilidades que tengamos, espacio separado de los espacios comunes familiares. Cuando
empezamos a hacer todo esto. Con Lu vivíamos en un departamento que literalmente tenía una habitación, un cuarto y un espacio que hacía las veces de cocina, comedor, lavadero, un poco de todo, ¿no? Y ahí, en esa primera versión, tener un espacio específico para trabajo, la forma que tenía era, había un escritorio que era para trabajar, separado del resto de las cosas. Los accesorios que de repente uno necesita en esa situación son distintos de los accesorios que necesitamos ahora, que la forma que esto tiene es, hay un sector de la casa, básicamente, que es la oficina, ¿no? Que tiene un espacio que es oficina, tiene este espacio donde estamos grabando, que es el espacio de grabación, y es un espacio, diría, considerablemente grande dentro de la casa. Y la pregunta que creo que quizás está detrás de esto que decía Lu en ambos casos es, el principio general es un espacio específicamente diseñado para trabajar y de alguna manera un flujo de movimiento en la casa pensado para que pueda coexistir la vida personal con la vida con el trabajo cuando tiene que suceder. Lo que a nosotros nos ha servido mucho a lo largo de los años para esto es tener un número de referencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros decidimos alquilar una casa más grande para poder tener el estudio en casa, la cuenta que hicimos fue literalmente, ¿cuál es nuestro valor hora? Es decir, ¿cuánto vale una hora nuestra puesta en el negocio? Si este estudio no estuviese en casa, ¿a dónde estaría? ¿No? Entonces, bueno, si no estuviese en casa tendría que alquilar. ¿O cómo grabaríamos? ¿O dónde grabaríamos? O dónde grabaríamos. Por ejemplo, en nuestro caso, la escalada del estudio fue, empezamos grabando en el comedor de casa, que si vuelven a los primeros episodios es lo que hacíamos. Lo que pasa fue que descubrimos que, claro, montar un estudio de grabación y desmontar un estudio de grabación toma un par de horas, y un par de horas todas las semanas, cuando estás comprometido a llegar al episodio 577, como estábamos nosotros, eso rápidamente empieza a escalar de repente son 10, 12 horas por mes, seguro, porque son esas 3 horas semanales. Y de repente 12 horas por mes, si hago el cálculo de valor hora. Por cada uno, ¿no? Somos 3. Claro, por persona, de repente te justifica quizás el alquiler de una casita un poco más grande, ¿no? Que en Salta, en ese momento, lo que hicimos fue aprovechar un espacio que había en la casa donde vivía Santi, pero que cuando nos mudamos acá, que también era otra época de superhábitos, el cálculo de valor hora te conviene alquilar una casa con un cuarto más y no estar armando el estudio todas las semanas. O sacrificar, por eso digo priorizarlo, sacrificar un espacio que puede ser un cuarto de invitados o puede ser un espacio de otra cosa. En la casa en la que vivíamos antes, cuando apenas nos mudamos a Uruguay, donde armamos el estudio, lo que hicimos fue, en teoría era nuestra habitación, era como de la casa era como la habitación principal. Claro, porque era la más grande. Como era la más grande y la más cómoda y demás, lo que hicimos fue, con Mati, armamos nuestra habitación en un cuarto chiquito arriba, que era mucho más chiquito y era un cuarto como de los... Era un cuarto normal. Era una casa muy simple hecha para alquilarla en el verano, o sea, no tenía mucha buena infraestructura y era un cuarto chiquito para que duerma la gente en el verano. Claro. Bueno, armamos nuestro cuarto ahí y esta habitación más grande que estaba abajo, que tenía todos los requisitos para hacer un muy buen estudio, muy cómodo, amplio y demás, se transformó en estudio. Entonces, nosotros decidimos eso, priorizar, porque en nuestro balance tenía muchísimos beneficios en esto de horas, de energía, de poder trabajar bien, de foco, de poder generar resultados. Entonces, ahí, bueno, en nuestro caso, esa fue una decisión. Que lo que iba a sumar ahí es, este mismo número se puede aplicar a cómo impacta en nuestra productividad diferentes cambios, ¿no? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, tener auriculares que aíslen sonido. Este es un ejemplo muy simple. ¿Cuánto sale uno de esos auriculares versus cuánto yo diría que aumenta mi productividad si no escucho ruido? Y hagan el cálculo, ¿no? No sé, los auriculares, yo tengo unos AirPods Pro que tienen un poco de aislación acústica. No es esto de que te hace sentir que estás en el vacío, pero si hay ruido alrededor, lo tapa suficiente como para que no te distraiga. Yo creo que los compré en 2021, 2020. Estamos 2025 llegando al final. O sea, estos auriculares tienen 4 o 5 años. Creo que el valor de... No sé. Hoy en día, ¿cuánto salen? Pero supongo que salen $250. Son $50 al año. Son $5 por mes de cuota que estoy pagando de auriculares. $5 por mes, puesto en el contexto de cuánto aumenta mi productividad en momentos de ruido, no tiene sentido. Es una inversión muy simple de hacer. De vuelta, entiendo que uno tiene que llegar al punto donde el flujo de caja te da para separar esa plata y hacer el pago, porque no se pueden pagar los AirPods en 60 cuotas. No, entiendo todo eso, pero la lógica siempre es una lógica
bastante directa de cuánto va a impactar en mi productividad esto, cuánto valen esas horas y a partir de ahí si la inversión cierra o no. Que claramente ahí todo esto nos marca, lo voy a decir porque me parece que es importante, nos marca también una prioridad que tenemos como emprendedores, que es siempre trabajar sobre nuestra capacidad de generar ingresos. Porque obviamente, si yo optimizo mi tiempo, pero cuando tengo tiempo libre, lo único que hago es, no sé, una batería con el escritorio, ¿no? Empiezo a tocar el tambor con el escritorio porque no tengo nada para hacer, todo este ciclo que estamos diciendo no tiene sentido. Pero cuando yo tengo una estrategia para mi negocio y entiendo qué tengo que hacer para crecer y no lo estoy haciendo porque no me alcanza el tiempo, de repente todas estas cosas entran en juego. Que es lo que no dijimos, Lu, pero que está detrás de todo esto. Siento que estoy haciendo un poco de lío en este episodio, pero no importa. Es el hecho de que nosotros tomamos una decisión muy deliberada hace 11, 12 años de diseñar un negocio que nos permita trabajar desde casa porque queríamos, no solo que es muy confortable trabajar desde casa, yo creo que impacta en la salud de uno porque estás cómodo y esa comodidad muchas veces se traduce en cómo, no sé, en qué postura trabajás, cómo estás vestido, lo cual impacta en tu salud. Pero tomamos esa decisión también para eliminar tiempos de transporte, que es algo que, por ejemplo, mis padres, cuando yo estaba creciendo, tenían mucho. De repente tenían 1 hora y media, 2 horas todos los días de idas y vueltas a la oficina, 2 horas por día. O sea, piensen la cantidad de cosas que uno hace con 2 horas por día, ¿no? Y de repente uno dice, no puedo trabajar en casa porque no estoy cómodo. Y ahí viene la pregunta, ¿cuánto valen 2 horas por día en tu negocio? ¿No? Y cuando empiezo a hacer esas cuentas, de repente me doy cuenta que probablemente con 1 hora por día más, yo ya genero lo suficiente para poder trabajar desde casa y tener la oficina cómoda, y eso me deja 1 hora extra de trabajo, 1 hora más para pasar con mi familia, o para entrenar, o para leer, darte una ducha caliente, lo que tengas ganas. Pero creo que para quienes somos padres y emprendemos, siempre hay un valor muy alto en las horas. Siempre, porque tus horas son o las que generan crecimiento en el negocio o son las horas de lo más importante que le puedes dar a tus hijos, que es tu tiempo. Entonces, en esa combinación de los dos recursos, me parece que muchas veces esto de trabajar desde casa, entiendo que hay ciertas profesiones en las que no se puede. Si tenés que tener un consultorio, sí, a personas no les gusta también, no pero o que hacen un mix, ¿no? Yo conozco muchas personas que no les gusta trabajar desde casa al 100% porque necesitan como el vínculo por ahí constante con otros y demás, y tienen un mix de momentos de trabajar solos en casa, momentos de ir a una oficina o un espacio con socios, con equipo, lo que sea. Creo que acá está bueno poner también en esto que decís del valor hora y de como realmente valorizar nuestro tiempo y nuestra energía y cómo, si además tienen hijos o hijas, como el tiempo, o sea, desde que yo entro a la oficina, cuanto mejor aproveche el tiempo que tengo en la oficina, le vamos a decir oficina, este espacio de trabajo personal que tenemos en casa, bla, bla. De hecho, en casa le decimos la oficina. Y Emma, cuando habla, dice, mamá está en la oficina. En la oficina, exacto. Entonces, si yo pongo un pie en la oficina y rápidamente puedo entrar en flow y no hay obstáculos y no me cuesta empezar a trabajar porque tengo los elementos que necesito, porque no importa que estén... tampoco tiene que ser, tenemos con Mati recuerdos compartidos de nuestras infancias que muchos deben compartir de, por ejemplo, cuando un adulto está haciendo algo, está durmiendo la siesta o están conversando, lo que sea, los niños tienen que hacer silencio y no se puede, y cómo lo que el adulto hace impacta o limita al niño, ¿no? Y a mí me encanta, me fascina y me genera mucha felicidad poder tener la oficina separada del espacio común, porque yo sé que si yo entro a la oficina y Mati está jugando con Emma y con Oli en el living puede ser un campo de batalla, puede ser un caos, puede haber música, gritos, saltos, lo que sea, y yo en la oficina puedo entrar en flow a trabajar y hacer lo que tengo que hacer, y una cosa no complica a la otra y una cosa no limita a la otra. Yo no voy a trabajar peor porque estén mis hijas jugando en el living y mis hijas no tienen que hacer silencio o limitar su juego porque yo esté trabajando, ¿no? A veces no se puede por los espacios y demás, pero si tenemos el espacio separado y ciertos elementos, como lo que dijo Mati de los auriculares y demás, creo que también te potencia en cómo aprovechás tu tiempo, no solo armar la oficina en casa y demás, sino que no me pase de entrar a la oficina y estar 1 hora dando vueltas hasta que logro concentrarme, por ejemplo. O acomodando cosas hasta que logro empezar a trabajar, como estas horas de preparación de grabación, por ejemplo. Nosotros podemos sentarnos
preparar el episodio, grabar, terminar de grabar y pasar a otra cosa, porque está todo listo, ¿no? Está todo pensado, está todo diseñado. Entonces, de vuelta, diseñar esos espacios para que el tiempo que entro a la oficina y cuando tengo hijos, el tiempo se vuelve un poco más limitado o hay más imprevistos y demás, sea realmente tiempo que uso y aprovecho para tareas clave, para cosas clave y no lo desperdicio en el sentido de desperdiciarlo, no por estar, o sea, si me pongo a pavear, que sea elegido. Como, bueno, quiero pavear un rato, pero no, me está costando concentrarme o no tengo los elementos que necesito para poder trabajar. Que está bueno ver que muchas veces en inversiones domésticas los costos no son tan altos para el impacto que tienen. Por ejemplo, el año pasado, si no me equivoco, hicimos acá en el estudio todo un cambio para que todas las luces se prendan con un interruptor. No, cuando prendes la luz de la habitación, ahora, se prenden todas las luces del estudio juntas. Antes, lo que teníamos que hacer era, al entrar al estudio, ir prendiendo cada luz por separado. Que está bien, son 7, 8 luces, pero de vuelta eran 5 o 10 minutos. El estudio en general se usa 2-3 veces por semana, por lo menos. Entonces, de repente era media hora por semana que se estaba yendo y que rápidamente se recuperó o se eliminó con un gasto que no fue alto, porque fue un día, creo que 40 minutos que vino una persona que sabía más que nosotros de instalaciones eléctricas, cruzó los cables, los conectó a un botón y con eso quedó todo funcionando. Y ni hablar de errores humanos que cometemos y estamos todo el tiempo armando y desarmando. Nos ha pasado alguna vez de olvidarnos de prender una lámpara y darnos cuenta después con el video, ¿no? O sea, cuando tenemos que armar y desarmar muchas veces, también nos sometemos a posibles errores o a olvidarnos de algo o a problemas. Que en esto y que pasa decías, lo mismo en el escritorio, ¿no? O en el espacio de trabajo personal. que ahí está, en eso que decías vos de poder llegar y entrar rápidamente en flow en el trabajo, el hecho de que el escritorio esté separado del resto de las casas, lo que te permite es trabajar, en el momento que cortaste de trabajar, dejar las cosas ahí, irte, y cuando volvés, tu escritorio está en el mismo lugar, te estaba esperando, por decirlo de alguna manera. Nosotros, quizás para el mate de este jueves, que es un mail que mandamos todos los jueves, hago un repaso de qué objetos puntualmente tengo en el escritorio. Nuestros dos escritorios son bastante parecidos. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos en la oficina, más allá del escritorio de cada uno, tenemos 2 pizarras. Que son 2 pizarras blancas, no sé, de 1,20 m por 80 m o una cosa por el estilo. Porque muchas veces los proyectos trimestrales, ideas grandes que estamos trabajando, la pizarra es el mejor lugar para trabajarlas porque ahí puedes ordenar todas las ideas y después ir bajando en lo cotidiano. El hecho de que la pizarra quede y yo me vaya y al día siguiente vuelva y la pizarra está ahí y puedo anotar otra cosa, tiene un gran impacto en la productividad porque es como que hay una continuidad. De hecho, Lu me decía que podíamos mencionar esto en el episodio y me parece divertido. Nosotros incluso en la oficina tenemos una pava porque lo que descubrimos era que muchas veces estábamos trabajando y en el salir para ir al baño o salir para ir a preparar el mate de vuelta, era como que se te cortaba el ritmo de trabajo, de repente alguna de las chicas te veía y un corte que quizás en una tarde de trabajo normal en una oficina era de 5 minutos para cargar agua en el termo, se convertía en una salida de 20-25 minutos. Y es una pava o jarra eléctrica para calentar agua, para los que no sepan qué es una pava. Exacto. Que específicamente conversamos de comprar una de las cuales se apaga sola a los 80 grados. Porque Sí. también pasa que estando en la oficina, en modo trabajar o en reunión o lo que sea, a mí me pasa todo el tiempo, pero suele pasar que uno pone a calentar el agua y se olvida de apagarla o está haciendo otra cosa. Entonces sabemos que, y nos pasa muy seguido en la oficina, estoy trabajando, pongo a calentar el agua y me olvidé que puse a calentar el agua, sigo con lo que estoy haciendo y cuando me acuerdo no se me pasó de temperatura el agua. Entonces, incluso eso es como un detalle que es muy chiquito, pero que también te permite esa libertad son 2 segundos y no me sumo tiempo extra de ni tener que ir a la cocina ni tener que volver a calentar el agua para que no se pase y demás. Que acá, de vuelta, como para hacer un repaso global de esto, va a depender de en qué trabaje cada uno, seguro. Va a depender de cómo sean los ritmos de trabajo de cada uno, ¿no? Estará quien para trabajar enfocado necesita auriculares, estará quien para trabajar enfocado, no sé, necesita otras cosas, ¿no? Tenemos amigos que de repente tienen estas caminadoras que ponen abajo del escritorio.
nosotros no las usamos, pero está bien también. Lo importante es espacio de trabajo separado del trabajo personal, tanto como se pueda. Conciencia del valor hora para tomar decisiones de inversión deliberadas y al poner en contexto del valor hora las inversiones, muchas veces rápidamente nos damos cuenta que hay muchos gastos que quizás no estamos haciendo que se van a pagar solos, en tanto nos liberen el tiempo. Y nosotros siempre tratamos de decir que tus hábitos estén bien, pero que el sistema haga que esos hábitos se mantengan, sea fácil. Y cuando vos podés entrar, grabar el podcast todas las semanas y que simplemente entro al estudio, prendo las luces, me siento y empezamos a hablar, es más probable que mantengas el podcast todas las semanas. Sí. Es más probable que trabajes enfocado cuando simplemente entras a la oficina, prendes una pava, no tenés que pensar en eso, vas a tu escritorio, ya está tu compu enchufada, abrís la compu, de hecho, de vuelta hay muchas cosas que yo creo que nosotros quizás no nos damos cuenta, pero del hecho de que cada uno tiene una compu, y esto todavía no nos pasa porque ni Emma ni Oli está en edad de usar computadoras, pero ya lo hemos hablado de que el día que ellas tengan que usar una computadora, van a tener su computadora. Porque tiene un valor muy alto para nosotros. Prendo mi compu y ya tengo todo lo que yo estoy trabajando, ¿no? Y incluso esto, para graficar como esto que decía de entrar a la oficina y poder empezar a trabajar rápidamente, trabajar o hacer tu rutina de mañana, lo que sea, ¿no? Pero como que no haya fricción, que no haya obstáculos. Nos pasa que tenemos armado el escritorio, esto es gracias a Mati, que es muy prolijo y muy ingenioso con estas cosas, porque yo soy medio desastre con el tema cables y esas cuestiones. Nuestros escritorios están diseñados para que yo puedo entrar a la oficina. Si tengo una llamada a las 11 menos 5 puedo entrar a la oficina, poner la computadora, enchufar cargador, enchufar monitor, enchufar cámara, está todo de hecho, acomodado. En mi escritorio, porque yo puedo ser un poco más militar con estas cosas, es un solo cable. O sea, yo apoyo la compu, enchufo un USB-C y eso me conecta a cargador, cámara, monitor, lámpara, teclado. Hay una lámpara para tener buena luz. El escritorio que puede subir o bajar o lo que sea, hasta la silla que es una silla, bueno, como esta que tenemos acá, una para estar cómodos y listo. Y en 5 minutos, y a veces es eso, está bien, quizás hay más presupuesto en una buena silla o en un escritorio que pueda subir y bajar, que igual ahora hay muchas variedades. Para el tema de escritorios estuve investigando porque hicimos un regalo hace poco multitudinario a mi hermano que era su cumpleaños y le regalamos un standing desk entre sus amigos y familia y demás. Hay muchas variantes, incluso manuales, ¿no? Sí. Hay escritorios que se suben y bajan con unas como, sí. No sé cómo, como una manivela. Manivela, exacto. Entonces, o que se mecánicamente, o que se pueden como sumarle un elemento y se sube y se baja. O sea, hay alternativas. Comparado con cuando nosotros lo investigamos por primera vez, en esa época era o poner un tupper arriba del escritorio sí. O hacerte traer una estructura desde Europa. O hacerlo en madera, no sé. Exacto. Pero, hoy en día hay muchas opciones. Hay muchas opciones. Quizá el monitor es una inversión más alta, está bien, pero los cables es simplemente como esto de ponerle cabeza al diseño. Si pongo un cable acá, o si me compro un cable extra, que es lo que Mati siempre dice, puedo tener un cable en el comedor y un cable en la oficina y no tengo que estar buscando a mitad de mañana, se me acaba la batería, ir a buscar a la otra punta de la casa el cable, ¿no? Entonces, es eso, es ponerle cabeza al diseño. Salir a buscar el cable. Y que te cruces con alguno de tus hijos y te diga, pinta conmigo un rato. Tu hijo justo estaba teniendo un momento de flow de pintar y ese momento genial en el que tu hijo estaba pintando y podías aprovechar para hacer la reunión se ve interrumpido porque no compraste un cable que salía nada. Exacto. Y que simplemente podría haber estado en la oficina en primer lugar. Entonces ahí también engancha, ¿no? con la segunda parte que queríamos hablar. No sé si querés que pasemos. Sí, pasemos. Que es la parte de... Tenemos el espacio de trabajo, que ya hablamos de algunas pautas puntuales y seguramente en el newsletter del jueves Mati les comparta más detalle, ¿no? De cositas prácticas para implementar que hemos descubierto, que probamos y que funcionan. Pero está la parte del espacio físico, de cómo lo diseñamos, de ponerle cabeza, diseñarlo, pensarlo, en lo posible que sea por aparte del espacio familiar, siempre que se pueda. Y después está la parte de las rutinas, de hacer como este Tetris, armar como este rompecabezas para que encaje bien la rutina familiar y lo que queremos en nuestros roles, ¿no? Como madres, padres, parejas y en el rol laboral y los acuerdos familiares para que cada uno pueda tener sus espacios para poder, para evitar sobre todo esto que dijiste recién, que me parece que es muy gráfico, como que se solapen o se crucen, ¿no? Los momentos y terminemos con más conflicto que satisfacción. A mí me encanta cuando voy a la oficina a trabajar
Y también me encanta cuando cierro la computadora y me voy a los otros espacios de la casa, o a cocinar, o a estar con mis hijas, o a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, cuando nos pasa esto de que por no tenerlo bien diseñado terminamos cruzándonos, o alguien entra a la oficina y nos interrumpe en una llamada, o pasamos por la cocina a buscar algo y uno de nuestros hijos nos pide algo y tenemos que decirle que no, o nos quedamos y nos complicamos con el trabajo y estamos estresados por eso, como ese mejunje nos genera mucho estrés, nos genera malestar y hace que nos sintamos en deuda con el trabajo o estresados por los pendientes y que no disfrutemos de estar con nuestros hijos, por ejemplo, en ese momento. Entonces no le sirve a nadie, ¿no? Ni a nosotros, ni a nuestros hijos, ni al trabajo, ni a nadie. Entonces ahí tenemos esto de acuerdos familiares, organización familiar y rutinas que nos permitan conciliar el puedo trabajar en casa sin que eso afecte mis otros roles. Que ahí tengo varios ejemplos que se me ocurren, pero me gustaría empezar con 2 principios que para nosotros son muy importantes. Principio número 1 es, nosotros en general lo que tratamos de hacer es entender de que mientras haya niños en casa, las rutinas se van a actualizar mucho más seguido. Y cuando digo actualizar me refiero a renovar, modificar, ajustar, ¿no? Van a cambiar más seguido que si fuéramos todos adultos y eso está bien. No es la rutina igual para una familia que tiene un niño recién nacido en casa, que tiene menos de 2 meses, que una familia que de repente ya tiene un niño de 7, 8 meses, pero que todavía no camina. Que cuando ese niño empieza a caminar y empieza a tener sus actividades, que cuando de repente empieza el jardín, que cuando empieza el jardín y ahora tienen amigos. No nos ha tocado aún, pero llegará en su momento cuando empieza la primaria y las actividades extracurriculares, cuando empieza la secundaria, no sé, y otras, no sé, y las fiestas, eventualmente, ¿no? Cada etapa va a requerir cambios en la rutina. Y si yo... Cuando hay que llevar y traer, que cuando ya se mueven solos. Claro. Y de hecho, probablemente va a depender, porque la vida de los niños están creciendo todo el tiempo y están cambiando todo el tiempo. Y eso significa de que van a necesitar cosas diferentes y tratar de nosotros forzar nuestra rutina sobre los niños. En nuestra experiencia, de vuelta, estamos abiertos a seguir aprendiendo, pero tiende a ser menos efectivo que primero hacernos un poco la pregunta de en qué etapa están los chicos, qué necesitan, en nuestro caso, en qué etapa están Emma y Oli, qué necesitan, y a partir de ahí decir, bueno, ¿cuál es la mejor forma de acomodar todo lo que queremos acomodar de acuerdo a eso? Porque nosotros como adultos tenemos un montón de herramientas, recursos, habilidades y capacidades que nos permiten hacer ajustes en nuestra rutina mucho más rápido de lo que yo le puedo pedir a ellas que hagan ajustes en sus rutinas. Yo no le puedo pedir a una niña de 1 año, hey, ponete las pilas. Esto de que tu horario de siesta no sea consistente, la verdad que me complica bastante. Te pido por favor que desde la semana que viene sea siempre a las 10:30 si me puedo acomodar. No puedo tener esa conversación. Yo sí puedo, como adulto, decir, la siesta está haciendo entre las 10:30 y las 12:30. Si me necesita a mí para dormirse, bueno, probablemente esos son buenos días para poner un bloque de trabajo. Que el disparador sea cuando se durmió, pero no agendarme, por ejemplo, una reunión a las 10 o a las 11, porque no va a ser consistente el cumplimiento. Y eso va a cambiar rápido. Nosotros, un poco la regla que tratamos de hacer es de seguir al más chico de la casa, ¿no? Entonces, mientras más chico sea el más chico de la casa, más seguido van a cambiar las rutinas. Sé que en la primaria, porque lo he hablado con muchos padres de la comunidad, ya el cambio no es tan frecuente, pero con niños de menos de 2 años, el cambio es casi que mensual o cada 2 meses tenés que revisar rutinas. Entonces, ese creo que es el principio número 1. De ahí yo sumaría que en esto de las rutinas, antes de pasar a otras cosas más puntuales, está bueno conciliar o tratar de pensar, cuando uno hace una organización semanal, por ejemplo, personal y después familiar, esto de, bueno, ¿cómo es la rutina de...? Esto no quiere decir, y esto cada uno lo decide, y no estamos hablando de paradigmas de crianza, pero sí de lo que de nuestra experiencia va a ayudar a que se frustren menos cuando planifiquen sus semanas, ¿no? Si yo sé cómo es la rutina de Oli, cómo es la rutina de Emma, los horarios y cómo tiende a hacer algunas cosas, lo cruzo con, bueno, en qué horarios tengo ayuda, por ejemplo, en qué horarios Emma va al jardín, en qué horarios tengo ayuda en cuidado con Oli,
tratar en esos horarios en los que sabemos que tenemos libre de cuidado, ¿no? A partir de tal hora, como máximo, no sé, Emma entra a tal hora al jardín, pero a veces se despierta más tarde, a veces entra un poco más tarde. Bueno, yo sé que más o menos a tal hora arranca mi mañana, o ya probablemente ya fue al jardín, ya hay alguien que está ayudándome con el cuidado de Oli. Bueno, a partir de ahí yo planifico mis actividades, ¿no? Y así cruzar esto de los horarios y las rutinas de hijos, hijas, con lo nuestro y con lo que necesitamos hacer. Y en nuestro caso que trabajamos juntos también de pareja. A veces, no sé, el horario de llevar a Emma al jardín es 8:30, pero no sé, yo tengo una llamada a las 8. Bueno, entonces nos organizamos entre nosotros para cubrir lo que haga falta. Pero siempre hacer esto del cruce de las rutinas de todos los miembros de la casa, que cuando los peques son muy peques, va a pasar esto de que no es que van a mandar, pero sí hay mucho de nosotros tratar de acomodarnos algunas cosas que no podemos forzar, porque son muy chiquititos. Yo no puedo forzar el horario de siesta de Oli, no puedo obligarlo a dormirse todos los días a la misma hora, pero sí puedo anticiparme o prever algunas cosas, ¿no? Y ahí en la rutina cotidiana, los momentos de oficina o de separar espacios de trabajo y demás, ordenarlos de esa manera. Entonces decir, por ejemplo, si a la mañana hay jardín, hay cuidado y demás, bueno, hay ciertas cosas que puedo hacer, no sé, en la casa, o bueno, cuando Oli se duerme, yo sé que puedo, no sé, poner la comida a cocinar sin que ella necesite o se distraiga por mi presencia. O todas las llamadas, ¿no? Los compromisos horarios y llamadas los pongo entre las 9 y la 1, que sé que tengo como estos elementos de Emma y Oli que están en sus actividades y en sus cosas. Y después tengo más flexibilidad. Y así, como pensarlo para cada familia, este cruce de rutinas entre la pareja, obviamente, y los horarios y rutinas de las hijas o hijos, para anticiparnos. Que de vuelta, como dice Lu, esto va a ser muy, muy propio de cada familia, ¿sí? Va a depender de en qué trabaja cada uno, cuál es el margen de libertad que cada uno tiene, ¿no? Para poner condiciones. De vuelta, nosotros sabemos y somos muy conscientes de que hemos diseñado a lo largo de los años una serie de libertades que nos permiten hacer estos ajustes, que entendemos que no todo el mundo las tiene, pero creo que, igual que con los espacios en casa, lo importante son los principios y sí hacerme la pregunta de si me gustaría que esto eventualmente sea así, cómo me voy moviendo un poco en esa dirección, ¿no? Cómo voy avanzando rumbo a ese estilo de vida que me gustaría. Algo que está detrás de las cosas que dijo Lu, que me parece que vale la pena resaltar. Número 1, que hay acuerdos de pareja, ¿no? De cómo nos ayudamos, cómo nos cubrimos, si distribuimos de forma pareja o no las tareas de cuidado, en qué momento cada uno se hace cargo. En nuestro caso, lo que hacemos es todas las semanas, los domingos en general, revisamos cómo se viene la agenda semanal y prepactamos en principio quién va a estar en cada momento. Hay un acuerdo implícito que entre los dos tenemos también, que es si el otro está en la oficina, si no te vienen a buscar, por más que escuches que el universo se está prendiendo fuego, y no salgas. Se escucha seguido. Claro, no salgas, no caigas en la tentación de venir a ver si está todo bien. Si no te fui a buscar, es porque no hace falta que vengas. Que eso... Creo Ahí que los auriculares ayudan mucho porque uno puede estar en la oficina y distraerse o estar alerta por los sonidos de la casa. Auriculares que aíslen un poco el sonido y... De repente escuchás un grito y decís, se acaba de caer desde un balcón. ¿Qué pasó? No tengo balcón, pero me imagino que se cayó de un balcón. Meditar y seguir, ¿no? Sí. Que ese es un acuerdo que nosotros tenemos que es muy importante porque... De vuelta. Y no es menor, porque también, por ejemplo, pasa a veces que tenemos este acuerdo y si Mati está en la oficina y Emma aparece en la oficina, Mati sabe que yo le dije a Emma, anda a preguntarle algo a papá o anda a pedir, o que necesité ese momento ayuda. de que Emma vaya a ver a papá porque necesitamos algo. Entonces, también para el que está, digamos, si tenemos ese acuerdo claro, puedo quedarme tranquila trabajando, haciendo lo que estoy haciendo, porque sé que si el otro necesita me va a llamar, pero también sé que si aparecen es porque realmente me necesitan. Entonces no me enojo porque me interrumpan. Bueno, ¿no? Como que tiene ese doble beneficio. Un detalle que no es menor es que en nuestra casa, una de las cosas que pusimos es
la posibilidad de trabar la puerta de la oficina desde adentro. Me ha pasado estar en llamadas y escuchar golpes en la puerta, Claro, pero que de saber repente, que tengo que fingir demencia y seguir claro, en mi llamada. que de porque- repente no se usa seguido, diría se usa el 2% de los días, pero ese día que necesitas en esta llamada, pase lo que pase, no puede haber una interrupción, Sí. poder trabar y decir, listo, que el que tiene que resolver, resuelva, yo acá. Ahí también depende Voy para mucho adelante, es muy de importante. esto de la edad de los peques, ¿no? Sí. Oli tiene 1 año, yo a Oli no le puedo explicar, me puedes interrumpir, no me puedes interrumpir, pero Emma, que está más grande, tiene más de 4 años, ahora sí entiende, antes no, pero ahora sí entiende y hay un acuerdo de, Emma, me voy a la oficina a hacer una llamada con Vir, por ejemplo, y me dice, ¿te puedo interrumpir o no? ¿O es una llamada que se puede interrumpir o no? Y yo Claro. le digo, tenemos ese acuerdo de, sí, si necesitas puedes ir, pero me tenés que dejar hacer la llamada. Y a veces Emma entra, se sienta conmigo a pintar y me acompaña en la reunión, cosa que obviamente antes no pasaba, pero está más grande. Y a veces le digo, me voy a hacer una llamada que no se puede interrumpir. Y la verdad es que el 99% de las veces lo respeta. Y igual en esas, si trabó la puerta, entonces si no lo respeta, igual no puede entrar. Claro. Escucho los golpes, pero ese tipo de acuerdos también se pueden hacer según la edad de los peques y que entiendan. Y explicarles, ¿no? Como yo ahora me voy a la oficina a trabajar, así, si vos me dejás, no me interrumpís, yo puedo terminar rápido y venir a jugar con vos, ¿no? Entonces, todos esos acuerdos entre pareja y con los peques son clave. Se pueden sumar, no lo hemos hecho todavía porque no nos hizo falta, pero también hay personas que usan mucho el poner carteles. Sí. Tener carteles en la puerta que diga, por ejemplo, no sé, con la simbología o lo que sea que les sirva a los peques, un semáforo, por ejemplo, o algo así como no se puede pasar, o sí se puede pasar, o alguna cosa así. Entonces que los peques vean el cartel y entiendan qué significa, ¿no? Pero tener un acuerdo de alguna manera con la familia que viva en la casa de, ahora me voy a la oficina, no estoy, me fui, si necesitas algo me puedes interrumpir, o si no, no. Y que genere ese efecto de me fui a la oficina, aunque esté ahí. Que hay algo que está de fondo en esto que estamos diciendo nosotros. Y Lu, esto va a conectar un poco, tenemos la super pregunta para responder, así que ahora conectamos un poco para ese lado, que es nosotros, por decisiones personales, familiares y demás, hay 2 cosas que hacemos que es. Una es tratamos de que las peques entiendan qué hacemos en nuestro trabajo. O sea, que entiendan a qué nos dedicamos, que entiendan las diferentes tareas que realizamos. Entonces, Emma, por ejemplo, entiende si yo le digo me voy a dar una clase, que voy a estar conectado en vivo, explicándole cosas a personas y que ahí no me puede interrumpir. Entiende también que si yo estoy en mi escritorio trabajando, es muy probable que esté o escribiendo o armando una clase y que en ese momento, en esa tarea sí se puede interrumpir. De hecho, hasta hay como un ancla de lugares. Es muy raro, en general, si algo se está grabando en el estudio, no se puede interrumpir. Si algo se está haciendo en la oficina, en silencio, con música, sí se puede interrumpir. Entonces, eso es una decisión deliberada de nuestra parte. Otra cosa es, nosotros no tenemos, bueno, no sé cuál es el criterio, pero creo que no tenemos muchas horas fuera del tiempo de jardín. En general, cuando Emma está en el jardín, hay un par de horas que viene una niñera que está con Oli, pero el resto del día, o sea, salvo la mañana básicamente, el resto del día, en general, uno de nosotros 2 está con Emma y con Oli, y el otro trabaja, ¿no? Y ahí nosotros algo que hacemos es, nos esforzamos mucho porque nuestras horas valgan su peso en oro, ¿no? Es que si yo tengo una hora en la oficina, te saco algo tan extraordinario, tan bueno en lo que yo hago, que hace que el trabajo, incluso si no son tantas horas en la semana, produzca muchos resultados. Y eso lo que nos permite es que casi siempre uno de los 2 está con ellas, lo cual también nos ayuda mucho en otros objetivos que tenemos, que no son solo los laborales, de cómo queremos acompañar su desarrollo y cosas que queremos que ellas puedan aprender, cosas que queremos que puedan entender, el tener aire para ver qué les pasa y cómo acompañarlas a resolver esas cosas que les pasan. Entonces, de alguna forma, de hecho, por eso llega la noche y no importa si estuviste en la oficina o estuviste afuera, en general nos vamos a encontrar con Lu a tomar un té, suspirar un rato y como desconectar, porque en los 2 lugares... Ambos son trabajos. Es un trabajo activo, Intensos, exacto. sí. Y ninguno de los 2
de vuelta, por cómo los encaramos a los dos lugares, ninguno de los dos es lo que vos llamarías... O sea, no, los dos los disfruto, los dos son muy estimulantes, pero ninguno le pondría la palabra relajantes. Los espacios de relax son otros, entonces eso también afecta mucho estos acuerdos. Que de vuelta es una decisión familiar, entonces yo creo que quizás lo más importante... Y la flexibilidad que decimos siempre de, como toda organización también se aplica esto y más todavía con peques, buenos acuerdos de pareja hacen que en el día a día, cuando hay que hacer ajustes, nos pasa todas las semanas. Bueno, hoy a la tarde Mati necesita trabajar en una clase toda la tarde y yo hago un plan con Emma y con Ori. Y a veces a mitad de la tarde pasa algo y yo necesito llamarlo a Mati, convocarlo a Mati, o surge algo del equipo que tengo que atender y que es más urgente que lo que estaba haciendo Mati y hacemos como un cambio y Mati va al puesto de... Aparece un referee claro, con el cartel con los dos números. Y a veces pasa, pero tener esa flexibilidad de la comunicación fluida y el acuerdo claro y las prioridades claras como familiares, ¿no? Si una de las niñas se enferma, ya sabemos, es como el típico caso, ¿no? ¿Qué es más importante, ir a buscarla al jardín porque nos avisaron que está con fiebre o la reunión que tenía? Bueno, no, la voy a ir a buscar al jardín porque está con fiebre. Entonces, familiarmente tener las prioridades claras hace que en la corrida cotidiana entre la oficina, la casa, no sé qué, las 4 rutinas cruzadas, o más si tenemos más hijos, sea fácil tomar estas decisiones y hacer estos cambios. Y ahí, simplemente la última cosa que digo, y pasamos a la super pregunta, es: si no tengo tiempo para tener estas conversaciones, que de vuelta creo que estaba implícito en lo que dijimos, hay que pedir ayuda. Es decir, para nosotros el jardín, el colegio es un mega aliado. O sea, es algo en lo cual ponemos mucho tiempo y peso a la hora de cómo lo elegís, mucho tiempo y peso a la hora de construir un buen vínculo y de que funcione. Es una prioridad familiar porque es tu principal medio de ayuda, es como el principal lugar, ¿no? De vuelta con una mirada muy de comunidad, pero es el principal espacio comunitario donde vos colaborás con otras personas para acompañar el desarrollo / crianza de tus hijos. Entonces, amerita mucho peso. Aparte de los colegios, escuelas, jardines, tienen una ventaja y es que son equipos de personas. Entonces, son muy confiables a la hora de decir, bueno, esto me va a cubrir cuando lo necesite porque no es una sola persona que es. Entonces, hay una parte de pedir ayuda. Cuando eso no funciona, puede ser de vuelta un par de horas de que venga una niñera. Pero también está el pedir ayuda a la familia cuando uno la tiene cerca o a amigos cuando los tiene cerca. Sí, o sea, si se fijan, mucho de esto del diálogo con Luz son muchas horas de charla de filosofía familiar. Eso en general pasa fines de semana, vacaciones, no días a la noche cuando nos quedamos los dos solos. Charlar, darle espacio a definir cómo queremos manejar esto. Y de ahí sí un espacio muy concreto que es la organización semanal, que es un momento de chequear si la forma de ejecutar esa filosofía que estamos pensando para la próxima semana es la misma para los dos. Ayer con Lu nos dimos cuenta a la mitad de la mañana que estábamos teniendo ideas ligeramente diferentes sobre cómo acomodar algunas cosas de rutina y fue, hay que charlarlo y si nada, como esto es el motorcito que mueve todo lo demás, si hay que acomodar eso hay que frenar, acomodar y seguir avanzando. Lu, ¿querés que pasemos a la super pregunta del día? Pasemos. Antes de seguir con el episodio, te recuerdo que además del podcast, todos los jueves enviamos el Mate, un mail exclusivo para la comunidad de Super Hábitos. Incluye 3 secciones súper concretas: una alegría de la comunidad, un truco útil del equipo y una experiencia para reflexionar y seguir creciendo. Es gratuito y solo lo reciben quienes están dentro de nuestra lista de correos de Super Hábitos. Si quieres sumarte, entra en superhábitos.com/kit, superhábitos.com/KIT. Bien, no sé cómo poner la música, así que voy a hacer mi mejor intento. No quiero hacer lío, pero lo intento. ¿Son muy fuerte? Sí. Bueno, no importa. Bienvenidos a la super pregunta del día. Le seguimos bajando a esto. Sí, ahí está. Tan, hasta que desaparece. Bien, ¿listo? Sí. Bien, esto pasa cuando no está Santi. Bien. Entonces, por eso lo necesitamos a Santi. Esta super pregunta del día viene de parte de Vero, que la conocemos, así que Vero, qué lindo leerte. Vero dice, va una pregunta para la sección de preguntas. Tengo una hija que está por entrar a la edad escolar obligatoria, 4 años. Pero el sistema educativo tradicional no me convence. Sobre todo el hecho de que en general niños de 7 8 años tienen celu propio. ¿Algún consejo para enfrentar ese conflicto interno que además está afectado por muchas otras variables como ingresos, distancia geográfica, red de apoyo, etcétera? ¿O alguna recomendación de libro? Bien, Gran tema para un podcast completo. Sí, creo que es un tema que sin lugar a dudas da para conversar un podcast completo.
creo que no debería ser sorpresa, pero que en el contexto de lo que venimos hablando, hay una gran parte que va a ser filosofía personal y familiar. Podemos hablar de nuestra filosofía personal y familiar. No tengo un libro de referencia, la verdad, porque creo que cuando nosotros llegamos a este tema todavía no lo estamos pensando tan... Lo pensamos desde otros lugares. Nosotros justo estábamos leyendo libros. Yo estaba leyendo los libros de Armin Brott, creo que es el nombre del autor, que tiene libros como para padres de forma específica, de acuerdo a la edad de los niños. Entonces en un momento habla de cómo elegir el jardín o la guardería, y mucho ese criterio lo usamos, y a partir de ahí ya empezamos a trabajar con el colegio al que van Emma y Oli. Sí, tiene que ser algo, tiene que partir de filosofía familiar y de tener claro qué queremos y qué no queremos. Exacto. Entonces, creo que, de vuelta, no tenemos un libro, sí, esta parte de lo familiar. Si querés, podemos hablar un poco de nuestra experiencia y... Yo sí. Sumaría como lo más concreto posible, porque realmente da para conversar un montón y es un tema complejo, muy personal, ¿no? No es que hay una receta de cómo se hace, porque depende de muchas variables, como Vero dice acá. O sea, está el tema económico, el tema de distancia geográfica, el tema de rutina familiar, posibilidades, además del deseo, ¿no? De cómo me gustaría que sea el colegio, la escolarización de mis hijos. Yo creo que el punto 1 es saber que sí sabemos, o sea, una certeza que tenemos es que el entorno afecta directamente el desarrollo de los peques. También cómo podemos familiarmente, esto de construir red, ¿no? Alrededor. Pero la crianza, o sea, el colegio que elijamos no es como quizás se pensaba antes, o yo me acuerdo que se pensaba cuando yo era chica. Bueno, el colegio separado de la casa, ¿no? Entonces, no, hay problemas en el colegio, esto viene de la casa, ¿no? Como dos cajitas separadas. Entonces creo que ahí hay una cuestión de paradigma que sí está estudiado y comprobado, que el entorno que tenemos cuando crecemos, o como adultos incluso, afecta directamente, positiva o negativamente, los hábitos que adquirimos, nuestros modelos a seguir, ¿no? Son parte de nuestra crianza. Entonces, esta elección y priorizar las cosas que sean no negociables para nosotros me parece clave. Entonces, acá Vero claramente sabe lo que no quiere, y creo que eso tiene que pesar mucho en las decisiones, en las posibilidades que tenga, pero sí saber que no es una decisión menor, ¿no? Sí, hay otras decisiones que no son que son medio grises, bueno, no es tan grave, pero la decisión del colegio, de quién cuida, quién es la niñera o persona que cuida, cuál es nuestro entorno, con quién se van a vincular nuestros hijos. Sí, quiénes son sus amigos. Quiénes son sus amigos, es realmente formativo y determinante, entonces es muy importante. Que obviamente hay un autor que es Ramit Sethi, que habla de finanzas personales en Estados Unidos, y él siempre dice que la gente se obsesiona demasiado con la promo del súper, pero en realidad hay 2 o 3 decisiones que hacen a tu salud financiera que van a afectar mucho más que cualquier decisión de compra del súper, y el del ejemplo de cómo elegís qué casa compras, cómo elegís tu auto. Creo que habla de los casamientos y de la gestión de inversiones, ¿no? Yo creo que esta es una de esas que nosotros sentimos que con los niños tienen ese peso. No, de repente no se puede obsesionar con si los juguetes son de madera o de plástico. Probablemente no. Esa es una mejora marginal muy chiquita. Esto es un tema grande, ¿no? Sí. Creo que, sumando un poco de nuestra experiencia, va a depender de dónde estés. Y, por ejemplo, para nosotros, donde vivimos, en parte se vio influenciado por el tipo de crianza que queríamos para nuestras hijas. Y de hecho, algo que chequeamos cuando estábamos diciendo si nos mudábamos o no nos mudábamos era el tipo de escuelas que había en la zona. Entonces, yo soy consciente de que en la zona donde vivimos nosotros hay muchas escuelas que de repente tienen filosofías o muy modernas o ligeramente alternativas, pero muy profesionales, que no sé qué tanto pasa en otros lugares, porque sé que lo investigamos acá. Hemos hablado de que si viviéramos todavía en Salta, si bien cada vez hay más alternativas, opciones, sería mucho más limitada la cantidad de opciones que tendríamos. Quizás estaríamos en un debate como el que plantea Vero, probablemente. Que ahí lo siguiente que yo sumaría es, nuestros hijos van a crecer en el mundo real, por lo tanto, o sea, aislarlos del mundo real nunca va a ser el camino. O sea, lo que vamos a buscar es el mejor lugar posible en el mundo real. A mí me encanta el colegio que nosotros elegimos. No significa que sea perfecto y que si yo me sentara a dibujar en el colegio que yo quiero en mis sueños, sería tal cual. Pero vivimos en el mundo real. Entonces,
también acompañar a nuestros hijos a gestionar el mundo real es una parte del trabajo, ¿no? Y de vuelta, esto es 2080, es menos 2080 que los padres estén presentes y acompañen, Sí. ¿no? Entonces, yo creo que nuestra experiencia ha sido pasar tiempo investigando las opciones escolares, saber que la oferta educativa tiende a haber, sobre todo en ciudades medianas a grandes, tiende a ser variada, entonces a veces hay que buscar porque no necesariamente los colegios que escuchaste más nombrar son los únicos que existen. O los mejores realmente. Claro, tomarse el tiempo para hacer el casting de colegios, es decir, ir a hablar con las personas, hablar no solo con digamos, las personas a cargo de la institución educativa, sino también con personas cuyos hijos vayan a esas instituciones educativas y tratar de buscar el lugar, o sea, donde vos sientas como el fit más cercano, que de vuelta no va a ser perfecto, y yo creo que esa es una expectativa irrealista. Y una vez que, a ver, hay una edad que es obligatoria, o sea que vos como padre tenés que saber que tenés que elegir el mejor posible. Si mudarse fuese una opción, podés analizar otros lugares, pero si mudarte no es una opción, tenés que elegir el mejor posible dentro de tu rango y posibilidades económicas. Si a futuro querés que eso cambie, lo tenés que incluir en los proyectos, pero igual no te resuelve qué haces hoy. Y sí creo que, de vuelta, algo que a mí me sirve... Cuando yo tuve que elegir qué carrera estudiar, mi papá me dijo algo que me parece que es una buena filosofía en general, porque él me dijo, no te preocupes tanto por qué universidad elegís, como por ser bueno en esa universidad. ¿No? Como decía, vos vas a hacer más, la universidad importa, pero vos importás más. Y yo creo que en este caso se aplica un poco lo mismo de, una vez que vos elegís el colegio, no se termina tu participación en el tema. Porque como vos hablás con las personas del colegio, a partir de ahí como vos hablás con tus hijos, ¿no? O sea, si le toca un profesor en la universidad que es un alcornoque, y vos podés tener una conversación con tu hijo de, hey, es un alcornoque, pero es tu profesor y necesitas aprobar esta materia, encarémoslo de esta forma. Y te vas a topar con alcornoques a lo largo de la vida, tenés que saber gestionarlo. Tenés que saber gestionarlo. No estar en una burbuja. Claro, que eso no nos ha pasado, pero en algún momento nos va a pasar. En algún momento va a pasar. Y de la misma forma, también si de repente el entorno social está haciendo cosas que no están buenas, tenés que tener la conversación, ¿no? De, hey, todo el mundo tiene celulares, yo no te voy a dar celular por A, B, C. Entiendo que va a molestar, doler, Pensemos cómo gestionarlo juntos. Sí. Vas a tener que tener esa conversación. A nosotros lo que nos ha servido mucho, y tuvimos mucha suerte también, siento yo, es, más allá de trabajar en eso, de nosotros estar presentes, informados sobre el día a día, tener vínculos activos con las personas que participan en la educación, es también tener vínculos activos con los papás de los compañeros del cole, porque no siempre vas a estar alineado en todo, de vuelta, pero tener esas conversaciones te ayuda a entender, también te ayuda a vos aprender, quizás hay cosas que vos no estás viendo, quizás hay cosas donde te estás como ensañando y no hacía falta. Sí. Entonces, creo que ese es como el último recurso y es entender que cuando elijas, igual después te queda tu participación activa y vos puedes darle forma hacia dónde esa institución educativa evoluciona. Porque si estás presente, ayudás, das consejos en las reuniones, ayudás a que las cosas se canalicen, muchas veces creo que vas a encontrar que quizás cosas vos pensás que solo vos te preocupan, en realidad preocupan en general. Y de hecho el uso de los celulares, en Estados Unidos hay toda una movida, sí. Creo que en Nueva York ahora hace poco hicieron un estudio de un año después de la prohibición de celulares en menores de 16. Acá donde estamos nosotros hay muchos colegios que están con eso, hay muchos padres que les preocupa. Entonces, si vos tenés el tiempo para liderar esa conversación, quizás vos generás que todos los padres que estaban dando el celular a los chicos pensando lo mismo, que están obligados porque todo el mundo lo está haciendo, de repente puedes armar una pequeña revolución de, bueno, nosotros no lo hagamos y nos banquemos entre nosotros padres para esto. Ahí sumo así cortito esto de tener muy claros cuáles son tus no negociables, me parece importante, como no celular. Por ejemplo, hay algo que para mí pesa mucho y es difícil encontrar a veces una institución educativa que no sé, priorice la alimentación saludable, ¿no? Como regalo que le podemos hacer a nuestros hijos, elegir un lugar en el cual no les den ciertas cosas que no son saludables todos los días, en el jardín, en el cole. Pero también creo que, o sea, tener claros los no negociables, cruzarlo con las posibilidades que tenemos, ¿no? De económicas, geográficas, qué opciones hay cerca y demás. Si encontrás una buena opción cerca de tu casa, está bueno, porque también tenés como esta cuestión de comunidad local, ¿no? Lo más cerca de tu casa posible fomenta esto de como el vínculo con el entorno y está buenísimo si es que se puede. Ayudarte con otros padres es más fácil. Ayudarte con otros, cerca. Llevar y traer, bueno, un montón de cosas en la logística cotidiana. Saber que no estás casado, o sea, con el colegio que elijas para los 4 años,
no es grave. Yo me he cambiado mucho de colegio y mi deseo más profundo para mis hijas es que no necesiten cambiarse de colegio y tengan esa estabilidad. Pero va pasando el tiempo y entiendo que si te cambiaras de colegio no pasa nada, no es grave, ¿no? Siempre que sea por una buena razón. Entonces también si es la primera experiencia de escolarización y voy a elegir y tengo esta incertidumbre, saber que no me estoy casando con ese colegio y que si hay algo que no me gusta o lo que sea y aparece una mejor alternativa, puedo cambiarlo y no pasa nada, no voy a afectar su futuro ni voy a arruinarle la vida por cambiarlo de colegio, no pasa nada. Y después esto de vuelta al entorno, ¿no? Con esto de los celulares, sí, va a haber en todos lados, no nos pasó todavía porque soy más chiquita, pero va a haber incluso en el mejor colegio que podamos elegir, con todas las cuestiones que nos gusten, va a haber un grupo de niños, que va a haber padres, madres, que van a tomar decisiones diferentes a las nuestras, pero podemos asegurarnos de encontrar el fit con un grupo, un grupo nuclear, que podamos fomentar, trabajar y cultivar esos vínculos de los adultos y de los peques, para que cuando sean adolescentes, cuando tengan tengan 8 años y surja el planteo del celular, podamos nuclearnos entre 5 familias y preservar el no. Cerrar filas. Y claro, y aunque haya otros 15 que sí tengan celulares, y es no negociable para nosotros mantenernos firmes en eso y que tengan otros referentes alrededor que también, que no sean como los excluidos, ¿no? Sí. Y así con un montón de temas que van a surgir complejos. Entonces creo que hay que cruzar esto, posibilidades, priorizar, saber cuáles son los no negociables y saber que no es determinante a qué jardín sala de 4 va, después puede evolucionar eso, puede cambiar y estar en paz con eso. Y lo que dijo Mati, la presencia y la participación activa en la crianza y en la educación y no delegárselo al colegio o verlo como cajas separadas, creo que te alivia un poco la presión, ¿no? Como no tienes que resolverle toda la educación de la vida en sala de 4. Sí. Sumo última cosa, me quedé pensando en el tema de los libros. Creo que un libro está detrás de mucho de esto que estamos diciendo. Para el respaldo científico es Brain Rules for Baby. Ahí lo busqué recién. Es un libro de un autor que se llama John Medina. El libro cubre de años 0 a 5, entonces en realidad para esta edad también afecta. Tiene todo el argumento científico para quienes quieran ir a buscarlo de por qué la presencia de los padres es un factor número 1 en el desarrollo, la importancia de la comunidad. Cubre mucho el tema de la nutrición, que Lu mencionó recién también. Entonces, creo que cubrimos muchos ángulos. De vuelta, es un tema para un episodio entero y probablemente es un tema de años y años, ¿no? Que uno va a estar dando vueltas, pero creo que, Vero, te dimos las bases. Vos nos dirás después si lo logramos o no. Lu, ¿algo más que quieras sumar? Creo que estamos. Bien. Dijimos, este es un episodio tranqui y acá estamos. Bien, para todos los que nos acompañaron hasta acá, esperamos que esto les haya resultado muy, muy útil. Lu, muchas gracias por tus aportes y sabidurías. También gracias por toda la ayuda para implementar estas cosas a lo largo de los años. Espero que todos tengan una gran semana. De vuelta, que les haya resultado útil. Nos pueden mandar un mail, nos dejan un comentario en YouTube, en Spotify, a donde quieran. Nos escriben por Instagram para contarnos qué les sirvió, qué no, algo que se nos esté pasando. También nosotros continuamos aprendiendo y desarrollando todas estas cosas. Así que quedamos atentos a lo que nos cuenten. Les mandamos un abrazo muy grande y nos vemos la semana que viene en otro episodio del Show de Super Hábitos. Chao, chao.